La guerra de Vietnam es uno de los conflictos que más ha marcado a la sociedad estadounidense y también a la occidental, de todos los que ha habido en el último siglo. Esto se debe principalmente a que es el primer conflicto televisado en directo. Las cámaras de televisión por primera vez estaban en los campos de batalla, viendo cómo luchaban, cómo mataban y cómo morían los soldados norteamericanos en especial. Y esto impactó mucho en toda la sociedad estadounidense, produciéndose todas las protestas que hubo para parar la guerra y una reacción muy fuerte, que luego se vio incrementada con la finalización de la guerra. La guerra empezó en los años 60, a principios de los 60, duró hasta 1975, y en ella llegaron a luchar más de 2,5 millones de soldados norteamericanos. Como podéis comprender, todo esto pues causó un grave efecto. Este efecto también se ha visto reflejado en los juegos de guerra, especialmente estadounidenses. Hay un montón de juegos de la guerra de Vietnam. Hay juegos estratégicos, hay juegos operacionales, hay juegos tácticos, hay de todas las escalas. Y hay de muchos tipos. Hay juegos que tienen ya bastantes años, que están muy bien, otros que son más detallados. Bueno, hay muchos. El caso es que hoy vamos a hablar de uno de estos juegos. Un juego que no lleva mucho tiempo en el mercado. El juego es 65. Un juego de Flying Pigs, de Mark H. Walker. Un juego táctico, un juego en el que las unidades son pelotones, incluso hay unidades de un solo hombre. Un juego en que cada hexágono del tablero representa muy poco terreno, son unas pocas decenas de metros. Y es un juego que utiliza mecánicas sencillas, una mecánica con cartas, para representar los combates que hay en esta guerra. Son escenarios cortos, y es un juego jugable e interesante. El juego se llama 65 porque en el año 1965, es cuando se produjeron las primeras ofensivas importantes norteamericanas, la Operación Starlight y la lucha en el Valle de Ia Drang contra Vietnam del Norte. Y esto es un poco lo que representa el juego. Veamos cómo funciona este juego. Como en todo juego táctico, las unidades que tenemos aquí, las fichas, van a representar pequeñas cantidades de tropas. Vamos a tener unidades de pelotones, como los rifles que tenemos aquí norteamericanos. Las unidades norteamericanas son las verdes, las azules son las del Vietcong y las amarillas son las de Vietnam del Norte. Y como digo, tenemos unidades de pelotones, escuadras, 8 o 10 hombres. Tenemos luego unidades de héroes, que son estos de aquí, que tienen nombre propio. No son líderes, a diferencia de otros juegos tácticos que utilizan líderes. Aquí no hay líderes, hay héroes, tienen una utilización distinta. Y tenemos también unidades, fichas de vehículos, como este tanque M48 o helicópteros, que representan un solo vehículo, un solo tanque, un solo helicóptero. El tablero, los hexágonos son unas decenas de metros, y representan los diferentes tipos de terrenos que podemos encontrar en el sudeste asiático. Tenemos zonas de jungla, tendremos en otros tableros zonas con bambú o zonas con pantanos, o tenemos también edificios, claro. El juego es un juego que se desarrolla con cartas. Nosotros vamos a tener una mano de cartas, concretamente de 4 cartas, robaremos 4 cartas de este mazo, y entre ellas tendremos que elegir las acciones que vamos a realizar. Cada una de las cartas, como veis, está dividida en dos secciones. Tiene como dos acciones, o dos, en este caso son de apoyo, pero estas de aquí son acciones. Las verdes son acciones, las amarillas son de apoyo, las que tienen el simbolito rojo son reacciones. Cada una de ellas nos va a servir para una cosa. Nosotros podremos jugar normalmente una acción. Tendremos que elegir una acción de las disponibles. Por ejemplo, si tuviéramos esta carta, pues tendríamos que elegir entre un movimiento rápido o un rally, una recuperación de tropas que estuvieran desmoralizadas, y jugaríamos la carta. La resolución de cosas en el juego también se va a resolver con cartas, y eso se va a hacer viendo los números
que hay en las dos casillas de abajo de la carta, en la parte inferior de la carta. En este caso ese 10 o ese -1, y ese hit en color verde también nos va a decir cosas ahora cuando expliquemos cómo funciona el combate. A la hora de activar las unidades, la propia carta nos va a decir si activamos una o varias unidades. En el caso de que activemos varias unidades, normalmente van a ser unidades que estén en el mismo hexágono. Y la carta, dependiendo de lo que utilicemos, nos va a decir cómo quedan las unidades. Las unidades, una vez activadas, se les va a poner una ficha de operación completa. ¿Vale? Eso significa que esa unidad ya ha movido o ha hecho su acción este turno. En el caso de que haya disparado, se le colocará un Fired, ¿vale? Que significa que ha disparado. Disparar es una acción, digamos, que no es tan completa como la operación completa. Es decir, una unidad que ha disparado puede llegar a hacer otras cosas. Porque hay cartas que nos van a permitir quitar el marcador de disparo o volver a disparar con una unidad que ya ha disparado. También hay alguna que permite una unidad que tiene una operación completa hacer alguna cosa con ella, pero no hay muchos. Eso quiere decir que hay una cierta incertidumbre en las cosas que hay en el tablero. Nunca vamos a estar muy seguros de qué cosas puede hacer el enemigo o qué cosas no puede hacer. Y esto pues simula muy bien un poco esa incertidumbre que siempre hay en un combate táctico, en la guerra, y especialmente en un combate táctico. ¿Cómo se van a resolver las acciones? Bueno, cada una de las unidades, como veis, tiene una serie de valores. Tiene un valor de ataque, tiene un valor de... Tiene una serie de iconos que nos van a mostrar sus diferentes habilidades, y esos valores son los que van a entrar en juego cuando realicemos el combate. También tiene unos puntos de movimiento seguidos de una letra que va a marcar el tipo de movimiento que hace, si es movimiento a pie, si es movimiento mecanizado, si es movimiento volando, dependiendo de la unidad. Es un juego sencillo, es un juego que no nos va a complicar casi nada. Es un juego en el que jugaremos nuestra acción, que podríamos apoyar con otras cartas. Por ejemplo, aquí hemos visto antes que teníamos algunas cartas de apoyo. Tenemos una acción, por ejemplo esta de aquí, y tenemos un apoyo, ¿vale? Los apoyos los podemos utilizar en combinación con otras cartas, ¿vale? Y las reacciones las vamos a poder utilizar cuando ocurra lo que nos va a decir la propia carta de reacción. Nos van a servir para disparar a unidades enemigas, o para causar que huyan, o para retirarnos. Bueno, hay muchas distintas. ¿Cómo se resuelve, por ejemplo, el fuego? Pues el fuego lo que resolvemos viendo el valor de fuego de la unidad. En este caso, en esta unidad de rifles tiene 2 de valor. Miraríamos a qué distancia el objetivo. Por ejemplo, supongamos que está esta otra unidad aquí, pues miraríamos a 1, 2, 3 hexágonos y utilizamos la tabla que tenemos aquí, ¿vale? En esta tabla calculamos la distancia, vemos qué tipo de unidad está disparando y nos va a dar un modificador. En este caso es 0, significa que no modificamos el valor de combate de la unidad. En este caso es 2, pero se defiende en un hexágono de jungla. Claro, el terreno sí influye. Miraremos por el otro lado de la tabla la casilla de jungla. Aquí nos dice el movimiento y aquí nos dice si hay algún modificador de cobertura, ¿vale? En este caso vemos que tenemos un modificador de cobertura de 1. Significa que le vamos a restar 1 al poder de fuego. En este caso el poder de fuego es 2, menos 1, 1, y es el número de cartas que vamos a sacar. Sacaremos esas cartas y miraremos en la casilla inferior derecha. En este caso no viene nada, tendría que salir hit. ¿Por qué? Dependiendo del tipo de unidad a la que estemos disparando, vamos a ver aquí qué es lo que necesitamos sacar, ¿vale? Una acción de fire, de Overhead Helicopter Fire, necesitamos sacar hits verdes. En un asalto, con los verdes y los rojos nos valen. En un movimiento y fuego, rojos y amarillos. Entonces, si sacáramos un hit, por ejemplo esta carta que pone hit verde, pues le habríamos dado un impacto a la unidad contraria. Cuando una unidad sufre un impacto, se queda shaken. Digamos, han tomado cobertura y se habrían puesto a cubierto. Si la unidad ya estuviera shaken, ya estuviera a cobertura, la dañaríamos. Se daría la vuelta y la unidad estaría dañada. Y si ya estuviera dañada, se eliminaría. Y esto puede suceder incluso en un mismo ataque. Si en un ataque podemos robar varias cartas, supongamos que la unidad está aquí, cuando la disparamos, significaría que tenemos 2 de potencia. Miraríamos aquí una unidad de rifles a
un hexágono suma 1, ya tenemos 3 de potencia, y además se halla en un hexágono claro, de cobertura 0. Cobertura 0 no nos quita nada, robaríamos 3 cartas, sacaríamos una, no pasa nada, 2, un hit amarillo, como estamos disparando con Fire, no sería un hit, necesitaríamos uno verde, y otra carta de nada. No habría pasado nada, pero si hubiéramos sacado, por ejemplo, estas dos cartas, 2 hits verdes, el primer hit habría sido Shaken y el segundo lo habría dejado dañado. La unidad se quedaría así. Bien, como veis es muy sencillo de resolver y las propias cartas son las que nos van a decir lo que ocurre. Cuando realizamos el fuego con un vehículo, vamos a utilizar los otros valores. Un vehículo, el valor que tenemos, sacaremos una carta para ver la distancia, primero a ver dónde damos. Por ejemplo, si el M48 este disparara al PT76, pues lo primero que haríamos será mirar a ver si damos la distancia. 1, 2, 3, 4, 5 hexágonos es el número al que tenemos que disparar. Si sacamos más de ese número, vamos a hacer blanco. También eso se va a ver modificado, claro, se puede ver modificado por la distancia, y se puede ver modificado también por un factor de cobertura. Supongamos que no hay modificación, que este vehículo está aquí, pues sería 1, 2, 3, 4, sacaríamos una carta, y si el valor es 4 o mayor, le habríamos dado, en este caso, 8. Aunque tenemos un MF, significa que MF es Movement Factor, significa que si el vehículo nuestro se estuviera moviendo, habría fallado. Vale, una vez que le hemos dado, miraríamos el valor de ataque, que en este caso es el número que viene arriba, y lo compararíamos con el blindaje. El blindaje es este número que tenemos abajo. Y miraríamos a ver cuál es el efecto. Un -1, pues significa que le habríamos dado, por ejemplo. Porque 4 menos 1 es 3, sigue siendo superior al 1, le habríamos impactado y le habríamos destruido. ¿Vale? Muy sencillo también. Como veis, es un juego que hace las cosas bastante sencillas, todo con las cartas, y esto nos va a agilizar mucho la acción. Una cosa que tiene, que es parecida a otros juegos, es que si sacamos en algún momento una carta como esta de fin de turno en la mano, pues esto va a conducir al final de cada turno. Cada escenario nos va a decir cuántas cartas de fin de turno tenemos que sacar para que se acabe el turno. Normalmente van a ser 2 o 3, cuando salga la tercera carta se acaba el turno. Las unidades van a ir quedando, como os he dicho entonces, marcadas con operaciones completas, con fire, ¿vale? Disparos que se han hecho, con movimientos, si se han movido, cada una de ellas, y eso puede llegar también un momento en el que todas las unidades ya estén con un marcador encima. En ese caso también se acabaría el turno. Finalizaríamos el turno. Cuando acaba el turno, el juego tiene una fase un poco peculiar, que es lo que llaman una fase de movimiento de reserva. El movimiento de reserva nos va a permitir acercar tropas que estén lejos del enemigo. Normalmente unidades que estén a más de 3 hexágonos y no tengan una línea de visión con el enemigo, las vamos a poder mover. Incluso unidades que estén más cerca las vamos a poder mover un poquito más. Es un movimiento, no entiendo muy bien esta fase que obedece, pero sí permite acercar un poco las unidades. Quizás es un poco que simula que las unidades que no están en la línea de visión del enemigo pues tienen más facilidad de movimiento, son capaces de acercarse más al enemigo. La única complicación que añade el juego es que las unidades tienen diferentes iconos, ¿vale? Como veis abajo. Cada unidad tiene unos iconos distintos. Esos son los iconos de poderes, ¿vale? Que en esta tabla pues veis que hay varios, y cada uno de ellos pues hace unas cosas distintas. Algunas de las cartas tienen marcado, como veis ahí en medio, entre las dos acciones pone Power. Jugando esta carta podríamos activar el poder de una unidad nuestra. Por ejemplo, los soldados americanos pues tienen la posibilidad de lanzar humo, o tienen la posibilidad de disparar con sus lanzagranadas de 40 milímetros, que esos son los dos iconos que tienen ahí abajo, y podríamos activar alguno de esos. Esto sustituye a la acción que hacemos normalmente. Por otro lado, los héroes tienen habilidades especiales, ¿vale? Las habilidades vienen resumidas también en una hoja,
Bueno, estos son hojas que yo he bajado de Board Game Geek. En el juego hay que mirarlas dentro. Esto es uno de los fallos. El juego podía tener alguna hoja de ayuda como estas, ¿vale? Y los líderes pues van a tener diferentes habilidades también que podemos activar cuando las usemos. Las habilidades no hace falta jugar una carta de poder para usarlas. Los poderes sí. Los líderes pueden tener algún poder también. Y esto le da mucha riqueza al juego, hace que haya muchas situaciones distintas. Digamos, podemos utilizar las cosas para muchas cosas. Y no tiene mucho más el juego. Hay alguna regla un poco específica para los helicópteros. Los helicópteros pueden estar en 3 posiciones, pueden estar sobrevolando, parados sobrevolando, over. Pueden estar aterrizados, landed, o pueden estar volando, que es cuando no tienen un marcador. Tienen un estatus especial porque no son ni vehículos, no los considera vehículos ni infantería. Pueden ser atacados tanto por infantería como por vehículos. Es un juego rápido de jugar, es un juego sencillo y hace que puedas jugar los escenarios en poco tiempo. Yo creo que es un juego que un poco al estilo de los juegos más modernos que se están haciendo ahora, que llevan eso, precisamente juegos sencillos, rápidos de jugar, con muy buena presentación, como veis. Las reglas no son muy complejas. Como veis, tiene una letra grande. Viene con bastantes diagramas, de líneas de visión, con bastantes ejemplos. Y al final nos trae... estas son las habilidades, ¿veis? Aquí es la única forma donde vienen, no vienen resumidas. Por eso decía que hace falta una hoja de habilidades. Y estos son los escenarios. Trae 8 escenarios. Que bueno, que es una cantidad razonable, pero no extensa de escenarios. Muy por encima, esto es lo que trae este juego, 65. Juego de combate táctico en la guerra de Vietnam. Aparte del juego básico, Flying Pigs ha sacado ya una ampliación que se llama Alone in the Jungle, solos en la jungla o solo en la jungla, para jugar solitario. Utiliza también un sistema de cartas que nos van a indicar los movimientos y las reacciones de las unidades comunistas, en este caso los Vietcong y los de Vietnam del Norte, los enemigos de Estados Unidos. Nosotros jugaremos con los norteamericanos y bueno, permite jugar de una manera más o menos rápida, de manera solitaria. Evidentemente carece del impacto que tendría un jugador real, de la diversión, la intensidad que tiene. Es mucho mejor jugar con un jugador real, pero bueno, si no tienes un jugador, pues puedes apañarte con esto y es una solución que no está mal. Como ya habéis visto, si os interesa la guerra de Vietnam, si os interesan los juegos tácticos, este es una excelente oportunidad porque es una combinación de ambas cosas. El 65 es un juego no muy complicado, es un juego que el sistema de cartas hace que sea poco previsible las acciones que pueden realizar las tropas, y esto pues nos va a dar una sensación de guerra, de caos, de guerra realista, que da mucho empaque al juego. Yo creo que es un juego que es interesante de ver. Quizás es un juego que puede adolecer de escenarios, tiene pocos escenarios y en la ampliación no hubiera estado de más que hubieran metido algún escenario más, pero los que hay están bien y dan juego. Además combina vehículos con infantería, especialmente los helicópteros, que dan un tono completamente distinto a este juego, a otros juegos tácticos, sobre todo juegos de Segunda Guerra Mundial. Y es un juego que jugarlo es divertido, es entretenido, presenta unas soluciones tácticas distintas, unos retos tácticos distintos a los que estamos acostumbrados a jugar en Wargames, y es un buen juego. Espero que os pueda gustar y que os pueda interesar lo que habéis visto, y muchas gracias por verme.